causante de esta patología. Como sabemos, es un proceso dinámico que puede desencadenar repercusiones a nivel vascular y visceral en muy diferentes grados de expresión clínica, dependiendo de la gravedad de la hipertensión. En el adulto la vamos a definir como cifras tensionales arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y por un poco de epidemiología, en México aproximadamente el 30% de la población adulta la va a padecer. Con la clasificación de la JNC7 de hipertensión nos marca 4 niveles: normal, hipertensión, el estadio 1 de hipertensión y el estadio 2. En el estadio 1, en lo normal, las cifras normales debemos buscar abajo de 120 por 80. La hipertensión va de 120 a 139 de presión sistólica y 80 a 89 de diastólica. Ya en el primer estadio de hipertensión vamos a manejar de 140 a 159 de sistólica y 90 a 99 de diastólica. Y para el segundo estadio es de arriba de 160 la presión sistólica y arriba de 100 la presión diastólica. A ver, eso lo necesitan saber, es la clasificación del JNC7 de hipertensión, aunque hay también la clasificación de energías europeas y muchas otras más, pero estas son las que más se han aceptado mundialmente. Faltará la teoría de entonces que también concuerda. Entonces esta es la que tiene que recordar para siempre. Cuenta todas las que pueden hacer lo que ustedes quieran, pero recuerden. Esa es la clasificación del JNC7. Entonces la persona normal menos de 120 y menos de 80. El hipertenso aquí que tenga cifras entre 120 y 139 de sistólica y de diastólica entre 80 y 89. Estadio 1, que tenga entre 140 y 160 de sistólica y entre 90 y 99 de diastólica, y el estadio 2 arriba de estos dos. Esa es la clasificación. Bien. Claro, no. La hipertensión que nos da esta patología es la hipertensión esencial, como sabemos es idiopática, por suerte que puedo tener hipertensión al paciente. Es asintomática, como lo conocen las signos silencioso, y el diagnóstico va a ser casual. Una consulta médica de una chica que tiene la presión del paciente. Y de los síntomas que se puede decir que es el más frecuente, el que está más persistente en los pacientes con hipertensión es la cefalea. Va a ser una cefalea persistente, occipital o frontal, y que puede despertar en la madrugada al paciente. Para diagnosticarla, vamos a diagnosticarla a tener unas cifras superiores a 140 sobre 30 milímetros de mercurio en 2 ocasiones distintas. Y en los diabéticos se va a diagnosticar con cifras arriba de 130 sobre 85. Si vamos a obtener cifras de presión sistólica arriba de 140 y diastólica abajo de 90 milímetros de mercurio, podríamos decir que es una hipertensión arterial sistólica aislada, que es más frecuentemente en los adultos arriba de 60 años, y se va a dar por un endurecimiento de la aorta. Después de diagnosticar la hipertensión, lo que hay que hacer es establecer la gravedad, estratificar el riesgo que tiene el paciente, relacionándolo con los factores de riesgo que esta tenga, el estilo de vida, si tiene tabaquismo, si tiene alguna enfermedad asociada. Y también hay que descartar la existencia de alguna patología que nos esté causando esta hipertensión, o sea, que no sea secundaria. Para el tratamiento, el objetivo último del tratamiento va a ser la reducción de la morbilidad y mortalidad cardiovascular y renal. Nuestros métodos va a ser una presión menor de 140 sobre 90 milímetros, y en los diabéticos o con enfermedad renal una presión abajo de 130 sobre 80. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con modificaciones del estilo de vida y tratamiento farmacológico, especialmente farmacológico. Para mencionar rápidamente, la modificación del estilo de vida va a ser reducción de peso, la dieta, la actividad física, moderación del consumo de alcohol, pero nos baja alrededor del 10 al 15% de la
conocidas, pero en realidad son muy poco utilizados. Vamos a ver aquí en el algoritmo para el tratamiento de la hipertensión. Primero se va a modificar el estilo de vida. Si no se considera el objetivo, que es la presión de 140/90, ya vamos a usar los fármacos. Si vamos a ver tiene indicaciones asociadas o no, eso quiere decir si tiene alguna patología agregada. Si está en el estadio 1, que es la presión sistólica de 140/159 y diastólica de 90/99, vamos a iniciar con tiazidas a medida de los meses y se va a considerar, dependiendo de las respuestas, que agregamos algunos de los otros antihipertensivos que conocemos, como el IECA, los ARA2, beta-bloqueadores, los antagonistas. Ya en la hipertensión en el estadio 2, la mayoría van a necesitar la combinación de dos fármacos. Por lo común va a ser tiazidas con alguno de los otros fármacos. Y ya si hay alguna indicación asociada, ya vamos a hacer un cuadro de las combinaciones que se pueden utilizar. Si no se logra conseguir el objetivo con estos pasos, hay que ir optimizando las dosis o agregar más fármacos hasta conseguir el objetivo de la presión que queramos. Las consideraciones especiales es por alguna patología agregada que tenga el paciente, por ejemplo, falla cardíaca, un infarto de miocardio, diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Aquí podemos ver los fármacos que estén más, que nos den mejor resultado con estos pacientes. Por ejemplo, en lo que es la enfermedad renal crónica, marcada que las vías, hay que usar ya sea un IECA con ARA2, agregándole un diurético tiacídico y aparte un diurético de asa, que es la mejor respuesta que pueden tener. Y los IECA y ARA2 son los mejores para necroprotección. Bueno, ven ahí, con esa tablita que está en la guía del botón S7, volvemos a decir o confirmar quién es su majestad, los antihipertensivos, los IECAS. Se dan cuenta, es el único que está indicado en todo: en falla cardíaca, en infarto, en riesgo alto coronario, en diabetes, en enfermedad renal crónica y en EBC. ¿Se dan cuenta? Los IECA, o sea, no le fallan. Ustedes dicen un IECA, aunque sienten, no le fallan, lo que sea. Porque los demás, vean, por ejemplo, los calcios antagonistas, en falla cardíaca, hay como que no, en infarto también, los ARA todavía no han tenido toda la evidencia, ¿verdad? Hay alguno en el que no está muy indicado dar un momento dado, pero los IECAS están prácticamente indicados en todos las comorbilidades frecuentes cardiovasculares. Por eso es que decíamos una pesada. Los ARA están muy cerquita de lograrlo, pero todavía con cierta reserva. Estoy pasando a lo que es la nefropatía hipertensiva. Este es el daño al riñón secundario a la hipertensión. Lo podemos definir como la enfermedad renal que complica la hipertensión esencial y que va a afectar fundamentalmente a lo que es la microvasculatura periglomerular. Tiene otros nombres, como puede ser nefroangiosclerosis, nefroesclerosis hipertensiva benigna o nefroesclerosis arteriolar. Lo que más utilizamos es nefroangiosclerosis. Y como nos gusta andar poniendo abreviaturas más rápido, siempre ponemos NAE, nefroangiosclerosis. Entonces, cuando un paciente tiene diagnóstico de nefroangiosclerosis, estamos diciendo que ese riñón está dañado por hipertensión de larga edad. Es una nefropatía secundaria de hipertensión, nefroangiosclerosis. Un poco de pneumonía podemos ver que es más frecuente en la raza negra, tiene a padecerla, y va a ser los pacientes mayores de 65 a 70 años de edad y que tengan asociados algunos procesos ateroscleróticos en algún otro terreno de la vasculatura del cuerpo. Y su diagnóstico diferencial más importante va a ser con la nefropatía isquémica o la aterosclerótica. Esta era la anterior. Vean, pacientes mayores de 65 a 70 años con procesos diversos ateroscleróticos. Entonces, vean, la hipertensión y
El primer grupo es la nefroangiosclerosis. Este es una situación en la que la hipertensión arterial esencial, después de varios años, nos causa daño renal. Entonces, si estoy diciendo que una hipertensión esencial después de varios años me causó daño renal, ¿ustedes creen que en un paciente de 30 años yo le diagnostico que nefroangiosclerosis? No. Entonces, de repente les pregunto, ¿por qué crees que tiene daño renal este joven de 30 años? No, pues por hipertensión, doctor, está fácil. ¿Quién da un sapo? No, uno de 30 años tiene bronquiosclerosis, le dio hipertensión esencial a los 5 años de edad. O sea, ¿cómo está esa teoría? Entonces, son pacientes que tienen 65, 70 años. ¿Por qué? Porque les dio la hipertensión esencial a los 40, 45 años. Y después de 20 años de tenerla, les dañó el riñón. Entonces, un paciente en estos rangos de edad sí pueden pensar que tiene un daño secundario de hipertensión esencial. ¿Por qué? Porque la hipertensión esencial se presentó a los 40, 45 años y después de muchos años de padecerla ya les dañó. Entonces, ¿cuándo voy a pensar en nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis en pacientes mayores que hayan usado con hipertensión arterial por lo regular más de 15 años? La diabetes ya ven que los tenemos con más de 10 años, ya pensamos en ella. La hipertensión suele ser menos maligna que la diabetes en cuestión de daño renal o de progresión de daño renal. Entonces, pasan 15 años más para que la pura hipertensión te dañe el órgano. Si a esto le agregan pues, otras cosas, diabetes, dislipidemia, obesidad, uso de fármacos, tabaquismo, bueno, eso se presenta mucho antes. Pero así, el paciente que solo es hipertenso y no tiene ningún factor de riesgo por daño renal, y después resulta con daño renal, pasan mínimo 15 años. A ver, ¿qué otras características? Va a estar la hipertensión, como ya hemos mencionado, puede haber asociadas enfermedades cardiovasculares físicas o aterosclerosis. Nos va a llevar a lo que es la isquemia glomerular. También nos influye lo que es el aumento de la síntesis de la angiotensina 2, la sobreexpresión del factor transformador de crecimiento beta. Los factores genéticos de la raza negra mencionaba que tienen el gen DD sobre la angiotensina. Una contubernia congénita, hay una teoría que los pacientes que al nacer tuvieron bajo peso tienen menos superficie para prevenir celular, puede desarrollar también esta patología. Al igual que dislipidemia, tabaquismo, glucosamina, hipertensión, intensidad nasal nos puede llevar hasta la osteoporosis. Entonces, ya ven que la nefropatía diabética ya explicábamos 4 posibles teorías de daño renal. Bueno, la nefropatía hipertensiva esta es la patológica. Por eso sucede la nefroesclerosis, por eso que han explicado la lesión. Pero básicamente es por lesión de las arterias renales. Si tener hipertensión genera un fenómeno de estrés, shear estrés, un estrés por fricción. Y entonces genera daño a las arterias renales. Y estas a su vez van a inducir isquemia glomerular. Entonces, el paciente que tiene nefroangiosclerosis es un paciente que tiene riñones isquémicos. Son riñones que no les llegó suficiente sangre y se van haciendo pequeños y van teniendo esclerosis. Por eso le llamamos nefro, riñón, angio, con los vasos, esclerosis. Nefroangiosclerosis. Eso sucede con los pacientes. Entonces, como tienen isquemia los riñones esos pequeños, cuando hacen un ultrasonido renal, como les van a reportar los riñones pequeños, a diferencia de un ultrasonido de un paciente con nefropatía diabética. ¿Cómo les reportan los riñones a un paciente con nefropatía diabética? Aumentados de tamaño o normales, aun cuando el paciente ya tiene un filtrado glomerular muy bajo, el tamaño renal sigue siendo normal o grande. ¿Por qué? Porque tuvo un periodo de hiperfiltración
hiperfiltración, ¿se acuerdan? Tuvo nefromegalia, hiperfiltración, los dos primeros estadios de Mogensen, y después empieza muy repente a descender la función renal, pero ya quedan esos riñones grandes. Entonces, usted le hace un ultrasonido al que tiene nefropatía diabética o síndrome nefrótico con nefropatía diabética, y el reporte va a ser inclusive normal, les dicen. O si les dicen que hay algunos cambios que sugieren daño crónico, pero el tamaño en general es normal. En los pacientes con nefropatía hipertensiva se van a dar cuenta el tamaño de los riñones, lo reportan pequeños. Riñones de pequeño tamaño con el grosor de la corteza disminuido. ¿Por qué? Porque todos los glomérulos sufrieron isquemia, no les llegó sangre, se hicieron pequeños, se encurtieron. Entonces quedan así como pasitas todos los glomérulos, se hacen pequeños. ¿Vale? Es una gran diferencia entre un paciente con nefropatía diabética y nefropatía hipertensiva. El tamaño de los riñones. El de la hipertensión va a tener pequeño y el de la diabetes van a ser riñones grandes, normal. ¿Okay? Claro. La fisiopatología, como les he mencionado, es la expresión renal de una disfunción endotelial sistémica. Primeramente va a haber en el inicio de la hipertensión esencial, en las fases iniciales va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. Esto va a ser para que, como que una forma de proteger a los glomérulos de la hipertensión, así no va a llegar esta hipertensión sistémica, no se va a reflejar en los glomérulos, pero nos va a provocar lesión de lo que es la arteriola aferente y también nos va a ir provocando lo que es isquemia, porque va a bajar el flujo renal, va a bajar, se va a provocar una isquemia y va a haber la lesión de la masa del riñón. Cuando llega una pérdida de masa renal arriba del 50%, una pérdida crítica, van a ver lo que son cambios adaptativos para compensar la pérdida del filtrador glomerular. En ese momento la vasoconstricción va a desaparecer y la arteriola aferente se va a dilatar, va a aumentar lo que es el flujo renal, va a haber una hiperfiltración y las nefronas que quedaron intactas, que siguen intactas, van a hipertrofiarse. Esta hiperfiltración y la hipertensión glomerular que va a aparecer nos va a llevar a la expansión del mesangial, una expansión mesangial y una esclerosis global. Y todo eso nos va a condicionar a la aparición de la proteinuria. Entre los hallazgos que vamos a poder encontrar en una biopsia, en los estadios precoces vamos a encontrar lo que es microscópicamente, nos va a representar como que el tamaño y simetría normal de los riñones en un estadio precoz. Y en la lesión microscópica va a haber lo que es diagnosis de los aferentes, que es un material fibroso puede estar alrededor de toda la circulación. Alrededor de toda la arteriola, pues menciona que es alrededor de toda o casi toda la arteriola. También va a haber imágenes que llamamos enaros de cebolla. Enaros de cebolla. Entonces, porque los vasos sanguíneos se le ven las capas de músculo muy agrandadas por la misma hipertensión. Entonces vean, esa arteria que se ve ahí se ve como inflamada, hay un depósito de hialina por la lesión endotelial que está sufriendo ese vaso. Y también les digo, se pueden hacer así como si fuera una cebolla partida así en dos, y le quitan por el medio, pues se ven así las imágenes, enaros de cebolla. Llegar a ver una biopsia así es una lesión secundaria a hipertensión. ¿Sí? Pacientes que tienen crisis hipertensivas, que ya tienen crisis hipertensivas, y estas son recurrentes, tienen hipertensión maligna, en los vasos o las mujeres que tienen fusión preeclampsia o eclampsia severa pueden presentar este tipo de trastornos enaros de cebolla y es por lesión endotelial por hipertensión severa. Esta diagnosis puede ser reversible, pero comúnmente va a causar una fibrosis que nos va a estenosar la arteriola y va a reducir el flujo sanguíneo y nos va a llevar a la isquemia. Ya después va a aparecer lo que son las lesiones glomerulares, que en los capilares va a haber, se tienden a retraer y va a disminuir el tamaño por la isquemia, que hay un incremento de la presión sanguínea y empiezan a ser una retracción del penacho glomerular por una isquemia. Sí, también por isquemia se puede llegar a ver colapso glomerular.
¿se acuerdan que veían los cuadros focales en arteria radial colapsante? Un paciente que tiene una trombosis de la arteria renal no le llega sangre al riñón, que sería lo más grave de cualquier sistema, ¿no? En los pacientes con hipertensión arterial sufren isquemia, pero no es tan severa, así que no les llegue nada. Pero si tuviéramos una trombosis de la arteria renal y no nos llega nada de sangre, entonces pues el penacho glomerular está lleno de sangre, ¿no? Los capilares glomerulares tienen sangre, si no les llega sangre, tienen un colapso. Entonces también puede haber colapso glomerular en pacientes que han sufrido isquemia. Esa glomérulo que se ve ahí está colapsado. ¿Y por qué está colapsado? Porque se ve toda esa imagen como una semiluna blanca, a ver, señalado. Esa, se dan cuenta, es como una semiluna, ¿no? Esa es la cápsula de Bowman que se quedó sin nada, o sea, está el espacio abierto, porque antes era el glomérulo el que colapsaba la cápsula de Bowman, pero como ahora ya se colapsó el glomérulo, se abre la cápsula de Bowman y no hay orina porque no está generando orina, porque ese glomérulo no está funcionando, no le llega sangre. Entonces así se ve, igual que la máscula de así se puede ver en algunos casos de pacientes que han tenido hipertensión severa y han tenido isquemia severa. También que la diagnosis va a ser, dice que la función de cara. La lesión final que nos va a condicionar esa patología va a ser una glomerulosclerosis global. Y en la inmunofluorescencia podemos ver depósitos de IgM, S3, C1Q en la área donde está la hidratación de los vasos. Y también el mesanquio de los capilares pulmonares lesionados. La esclerosis total de todo el glomérulo. Para un cuadro clínico, como tal no hay signos escritos, pero puede haber, hay datos clínicos de sospecha, como la historia familiar de hipertensión, ser varón y que sea mayor de 55 años, una historia de hipertensión esencial que no sea maligna y de largo tiempo de evolución, que haya hipertrofia del equipo izquierdo, daño vascular esclerótico y cualquier otro nivel. Hay una relación frecuente con enfermedades vasculocromales, escleróticas, el nivel de creatinina inicial sea de 1.3 a 2 miligramos sobre decilitro, el grado glomerular estimado de 30 a 59 mililitros sobre una proteinuria menor de 1 gramo en 24 horas, ausencia de microhematuria y la progresión de la insuficiencia renal va a ser infrecuente o lenta. También se puede asociar con dislipidemia o hiperglicemia y pueden haber que los riñones estén simétricos o ligeramente disminuidos de tamaño en la ecografía. Bueno, entonces ese es el cuadro clínico que les venía explicando. ¿Por qué vamos a sospechar una disminución de 55 años? Por la historia que les conté, una vez hipertensión esencial la causa y la hipertensión esencial aparece como a los 40 años. Y pasan como 15 años para que se te dañe el riñón, 55. Entonces, el que tiene más de 55 años ya tiene el derecho de tener antes, pues no se ha ganado el derecho. ¿Qué otra cosa? Bueno, la historia de la hipertensión, el daño a otro órgano, ¿verdad? Los pacientes hipertensos tienen mucho daño cardiovascular. De hecho, no todos llegan a insuficiencia renal terminal, la mayoría se muere por heridos cardiovasculares, se infarta, le da un AVC u otras cosas. Entonces hay la evidencia de otro órgano ya afectado, en este caso tolerancia al corazón. Vean, a nivel de la función renal suelen no tener la creatinina tan alta. Son señores de gran edad que me los llevan a consulta por hallazgo. O sea, ellos van a su consulta con su médico familiar o su internista, porque son hipertensos de mucho tiempo. Y allá de vez en cuando agarra el doctor y dice, no, toma un laboratorio, usted un pedrito para ver cómo va. Sí, doctor, toma ese laboratorio. Le toman su laboratorio y trae 2 de creatinina. Entonces ya no sé qué, don Pedrito ya se le dañó su riñón, vamos a hablar con el nefrólogo. Y me lo mandan a consulta. Y cuando llega a la consulta, los pacientes yo les pregunto, ¿cómo se siente? Bien, me siento como campeón. Entonces,
¿y por qué de qué se le acusa? Que no, a mí me trajeron, doctor, que porque ando mal. No sé, porque no llevan sintomatología, fue un hallazgo. Gracias a que le tomaba una creatinina salió un poco elevada, pero generalmente no tiene ninguna molestia. Tienen molestias cuando se les sube la presión, pero el riñón como tal no les genera ninguna molestia. Porque por ahí está la creatinina en 2, 2.5, no se les eleva tanto cuando por allá se encuentran ya con ese elevación. Bien. Ahora, la evolución suele no ser tan agresiva como la diabetes. Les decía que la diabetes es peor cuando están en síndrome nefrótico. Eso ya no tiene remedio, van directito o a la diálisis o a la muerte. Pero esos pacientes suelen no tener esa evolución tan mala. Se les controla el estilo de vida, la alimentación, la presión alta y pueden estar mucho tiempo sin llegar a requerir diálisis. A veces no requieren la diálisis, ¿verdad? Dependiendo obviamente de en qué estadio los encontramos. Si por casualidad los encontramos muy tempranamente, pues les va muy bien. Si lo dejan evolucionar nunca, después de 15, 20 años de hipertensión, le han tomado un laboratorio, bueno, cuando se los toman ya tienen 5 o 6 proteínas. Pero suele ser la evolución lenta. ¿Sí? Inclusive a veces se puede frenar esa evolución y se quedan con esa misma creatinina. Con respecto a la proteinuria, pueden llegar a no tener proteinuria. La nefropatía hipertensiva no le gusta hacer proteinuria, porque la fisiopatología, ¿cuál es de la nefropatía hipertensiva? Lesión a las arterias, ¿por qué? Por isquemia. No llega sangre. Si no llega sangre, ¿cómo tiene que vienen proteínas de paciente? Si le llega sangre. ¿Bien? Entonces, no hay hiperfiltración como en la diabetes. No pasa eso. Entonces, los pacientes con nefropatía, con nefroangiosclerosis o hipertensiva, son pacientes que ven el ego y no tienen proteínas. Si le mandan a medir proteína en 24 horas, no suele superar 1 gramo. ¿Vale? Por ahí está, mira, siempre es menor a 1 gramo por 24 horas. Entonces, de repente les pregunto a usted, ¿qué crees? ¿Cuál crees que sea la causa del síndrome nefrótico? Hipertensión, doctor. No, la hipertensión así pura no le agrada hacer proteinurias. Si ni siquiera supera 1 gramo, ¿cómo pensar que está haciendo 10 gramos esa paciente con hipertensión? No le gusta, ¿sí? A la hipertensión no le gusta hacer proteinuria. Entonces tienen o proteína negativa o si se presentan no supera el gramo de 24 horas. Y bueno, los riñones pequeños se pueden asociar a hiperuricemia. Son pacientes que tienen hiperuricemia, bien, epidemia ocasionalmente, pero más se asocia a hiperuricemia. Bien, en ese momento ustedes están ante un paciente con nefroangiosclerosis. Todo esto es hipertenso, la revolución, mayor de 55 años, tiene los riñones pequeños, tiene la creatinina muy alta, no ha progresado mucho, no tiene proteinuria. Vamos, esa es una nefroangiosclerosis. ¿Se les hace biopsia? No se les hace biopsia. Bien, esto que mostró el doctor, para aquellos que se les hizo biopsia y ya se sabe que vamos a encontrar, pero no necesita mandarlo a una biopsia. ¿Okay? En tratamiento, estamos en el estilo de vida, control estricto de la presión, dieta baja en proteínas y se acabó. Todo lo que tengan elevado se lo bajan, todo lo que tenga abajo se lo suben. Ocasionalmente se pueden cursar con la proteinuria intensa y nos va a indicar un peor pronóstico que hasta un 40% puede orinar a nivel intestinal, pero es muy rara que aparezca. Y la función renal va a permanecer prácticamente estable y van a fallecer, cuando llegan a fallecer los pacientes por complicación cardiovascular o de algún otro órgano. Sí, mueren más por problemas cardiovasculares que por insuficiencia. En cambio, la diabetes es su principal causa de muerte. Y ya el diagnóstico que pasa por exclusión más que nada, por ausencia de datos propios de algún otro tipo de nefropatía y por los datos clínicos de sospecha que acabamos de ver. Y la biopsia renal tiende a considerarse innecesaria. La única excepción donde se podría considerar es cuando hay una proteinuria mayor de 1 a 2 gramos en 4 horas y se va a hacer para descartar alguna nefropatía de enfermedad primitiva o secundaria. Exacto. Entonces, aquel paciente que pareciera todo, pero la proteinuria nefrótica, ese sí hay que hacer una biopsia, porque como es tan raro que una hipertensión solita de nefropatía de síndrome nefrótico, hay que mandarle a hacer una biopsia, no vaya a hacer la de malas que tenga otra cosa.
Entonces, ha pasado, tal vez no se excluye que pueda llegar a cierto solo por hipertensión, pero es muy raro. Entonces, en ellos sí se les manda a biopsiar, y si la biopsia dice todo es compatible ahora en la neuropatía hipertensiva, bueno, este de los poquitos, ese sí lo agarran, se acercan a él, se toman una foto, que no es mi único paciente con síndrome de parte secundaria hipertensión. ¿Bien? Pero no suele ser ya para los marcadores de progresión de la nephroesclerosis, la raza negra, el grado de insuficiencia renal cuando tengan el diagnóstico, el grado de microalbuminuria, hipertensión asociada, nivel de la presión sistólica, si hay alguna enfermedad cardiovascular persistente, edad menor de 70 años, fenotipo de la enzima convertida en angiotensina, bajo peso nasal y la hiperuricemia. El tratamiento. La protección renal más eficaz va a ser cuando logremos llevar el nivel de presión arterial debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Va a ser muy importante si llega a tener proteinuria su control en los primeros 6 meses de evolución, antes de que se deteriore la función glomerular. Y los objetivos esenciales deben estar lo que es el control de la presión y el control de la proteinuria. Para los fármacos que han demostrado una mayor capacidad neuroprotectora son los IECAS y los ARA2, especialmente por el efecto antiproteinúrico que tienen. El tratamiento que se va de elección va a ser lo que es un IECA o un ARA2 con un antagonista de calcio más un diurético. Son los fármacos de elección para esta patología. Entonces, ¿por qué los IECAS y los ARA son los más nefroprotectores? Porque aparte de bajar la presión, recuerden el efecto de la angiotensina 2 en la arteriola deferente. Entonces, como relaja la arteriola deferente, aparte que baja la presión intraglomerular. Entonces, los IECAS y los ARAs disminuyen la presión sistémica y también, o en mayor potencia, la presión intraglomerular. Todo antihipertensivo que te baje la presión sistémica obviamente va a bajar la presión intraglomerular, porque la presión hidrostática capilar va a disminuir. Pero si además aflojamos tantito la arteriola deferente, pues todavía baja más la presión intraglomerular, porque se escapa más sangre. Obviamente va a pegarle un poquito al filtrado glomerular. El filtrado glomerular se puede disminuir un poquitín, pero vale la pena esa disminución porque va a haber menos lesión al glomérulo por la hipertensión y va a haber menos proteinuria. Esos son los de elección. De ahí siguen los calcioantagonistas. ¿Por qué? Porque los calcioantagonistas suelen tener cierto efecto en el filtrado glomerular, pueden aumentar un poquito el filtrado glomerular, generan una vasodilatación. Entonces nos vasodilatan la arteriola aferente y nos llega un poco más de sangre sin que esté hipertenso como tal. No hay hipertensión, simplemente está más grande el vaso, llega más sangre, pero no hay hipertensión. Si está muy cerrado el vaso y yo le paso mucha sangre, pues hay mucho estrés sobre esos vasos. Pero si yo hago grande ese vaso, hago grande el camino, pues pasa la sangre sin generar tanto estrés sobre los vasos. Entonces, por eso es una buena combinación con calcio antagonista. Y así no le pegamos tanto al filtrado glomerular. Bueno, los diuréticos también le van bien porque los pacientes no están hinchados, ¿sí? Y por todos los aspectos, ¿no? El espronatoraco disminuye un poco la proteinuria, la hidrocortesía también baja la presión, entonces es muy aislada. Entonces, les va bien. Esa es una muy buena combinación para un hipertensivo. IECA o ARA, calcio antagonista y el esquema de tratamiento, la dieta, la reducción del tabaco, el control de la lipidemia, la proteinuria y los fármacos que ya mencionamos. Y ya toda la tarde. Algo que es muy importante es que la reducción de la presión se puede acompañar inicialmente de lo que va a ser una elevación de la creatinina sérica, pero no por eso hay que suspender el tratamiento. Porque de semanas a meses se va a normalizar la creatinina. Las únicas indicaciones para suspenderla es cuando hay una hipotensión sintomática o la creatinina sérica aumenta más del 30%. Entonces ya
decía, la hipertensión y el daño renal se van a ubicar en tres categorías diferentes. La primera, la hipertensión como causa del daño renal. Ya vimos desde aquí, estamos en hipertensión, Luego, hay otro segundo grupo, que es la hipertensión como síntoma de daño renal. O como síntoma de daño renal. Bien. Es decir, aquel paciente que está hipertenso porque tiene daño renal. Y en ese no nos vamos a detener mucho porque ya hemos visto, creo que el mes pasado completo hemos visto glomerulopatías primarias, lupus, amiloidosis, todo lo que afecta al riñón puede causarte hipertensión, ¿cierto o no? Hasta pusimos ahí un cuadrito en todas las patologías, esta sí te da hipertensión, esta no, esta sí, esta. Entonces, por favor, un paciente joven que les llegue hipertenso, no piensen en nefroesclerosis, está fácil, hace 2 años que empezó la hipertensión, sí, bueno, es por eso que se te dañó el riñón y por eso tienes proteinuria de 4 o 5 gramos, está bien fácil el caso. Mira, 2 años de que eres hipertenso, ahorita tienes 2 o 3 de creatinina y proteinura nefrótica. Es una nefroesclerosis, eso. No, eso es una glomeruloprimaria, es una glomerulosclerosis focal segmentaria a lo mejor, ¿verdad? Y esa causa hipertensión, elevación de creatinina y proteinuria. Es una glomeruloprimaria. ¿Están de acuerdo? Pues jamás vayan a hacer eso. Pensar que la hipertensión le dañó al riñón a un paciente joven. Porque entonces la siguiente pregunta, ¿por qué es hipertenso este joven? ¿Bien? Entonces, el segundo grupo de pacientes son pacientes que tienen daño renal, por lo que ustedes quieran, glomeruloprimaria, lupus, amiloidosis, lo que ustedes quieran, y que entonces como síntoma tienen hipertensión. Mucho ojo, porque hay muchos médicos que no ubica eso y rápido hace su diagnóstico, sí, daño renal bastante severo con síndrome nefrótico secundario hipertensión de 2 años. Está muy mal, no es así la cosa. Es al revés, este paciente tiene una glomeruloprimaria y uno de los datos es de hipertensión. ¿Estamos de acuerdo? No van a confundir esos dos grupos, ¿no? Bueno, esos pacientes van a ser pacientes que tienen glomeruloprimaria, van a tener proteinuria, mucha proteinuria. Son pacientes jóvenes que no tienen 20 años con hipertensión, que tienen 3, 4 años. Y la hipertensión se presentó hace 4 años, justo cuando le empezó la glomerulopatía, pero nadie se había dado cuenta. ¿Me explicó? Entonces, ellos te dicen, mi único antecedente es que tengo 4 años en hipertenso. Sí, y ahora me encontraron también con creatinina de 3, ¿no? Desde hace 4 años se había empezado ya a elevar la creatinina, tenía proteinuria y hipertensión como síntomas de un daño parenquimatoso. ¿Sale? Bueno, entonces ya hacemos un lado de eso, ya no vamos a hablar más de ello porque tenemos que hablar de todas las patologías que ya vimos. Ahora, el tercer grupo es un paciente con hipertensión renovascular. ¿Sí? Es un paciente que tiene todo el riñón bien, normal, pero el vaso que le lleva sangre está tapado. Y entonces, pues, por eso se llama hipertensión renovascular. Aquí no hay lesión parenquimatosa. ¿Sí? Aquí hay una disminución del calibre del vaso que irriga al riñón y eso que es hipertensión. Bien, ahora lo hacia el rango. Esta patología va a ser causada por la estenosis de la arteria renal, que nos va a traer como una consecuencia el ascenso de la presión arterial. Esta va a ser inducida por la reducción de la presión renal. Va a ser una isquemia renal que va a provocar una hipersecreción de renina, angiotensina y aldosterona, lo que nos va a llevar a una hipertensión con el mismo secundario. Y podemos ver que es una de las causas de hipertensión más frecuentes, es una de las causas de hipertensión curable más comunes. Su epidemiología, la prevalencia es muy baja, menos del 1% en total de los hipertensos, y sus causas más frecuentes van a ser la aterosclerosis en el 90% y la displasia pleuromuscular en el 10%. La aterosclerosis va a ser en pacientes adultos, especialmente en varones arriba de 50 años. Y la displasia pleuromuscular va a ser en jóvenes y especialmente en los que son mujeres de 25 a 30 años de edad. Y se va a volver más frecuente conforme va aumentando de edad. Para ver, esto que quede muy claro.
es poco frecuente la hipertensión renovascular. Ustedes agarran de los 1000 hipertensos, a ver, levanten la mano quien tiene la presión alta, ¿no? Y de eso agarran 1000, a lo mejor 10 van a ser por renovascular, todas las demás es por otras causas, o esencial, o por daño parenquimatoso del riñón, o por endocrinológico, por lo que ustedes quieran. Pero de esos 1000 hipertensos, yo no estoy diciendo edad ni características. Todo aquel que le subió la presión alguna vez en la vida, los reunimos, de esos 100, uno puede ser por renovascular. Ahora bien, de esos, si agarramos todos los renovasculares, bueno, el 90% es por aterosclerosis, y eso se llama adultos. Entonces, es una obstrucción de las arterias pequeñas de la presión y generan toda la fisiopatología de una renovascular. Y solo 10% de todos los renovasculares van a ser pobres. Pero si yo agarro 100% de jóvenes con renovascular, entonces ahí en los jóvenes con renovascular no vamos a pensar en aterosclerosis, ¿verdad? Un paciente de 20 años puede tener una renovascular y nunca ha tenido ni colesterol, ni triglicéridos, ni obesidad, ni nada, no tiene aterosclerosis. Ellos, la causa de la renovascular es una displasia fibromuscular. Y esta epidemiología es de 100 renovasculares. ¿De qué edad? No, de todas las edades. Bueno. Entonces, así está la distribución. La mayor parte de eso es por aterosclerosis, la menor parte de eso es por displasia fibromuscular. Pero si de todos los renovasculares agarro solo los jovencitos, entonces ahí sí se va a llevar las palmas la displasia fibromuscular. Ahí es donde vamos a encontrar esta patología en pacientes jóvenes. Puede tener renovascular un paciente de gran edad, de 60 años puede tener renovascular, pero ¿cómo me voy a dar cuenta de que no es nefroangiosclerosis, sino renovascular? Porque llega con crisis hipertensivas, con edema agudo pulmonar, con EBC, tiene 4 antihipertensivos y no se controla la presión de ese señor. Le hacemos un ultrasonido y un riñón lo tiene más chiquito, el otro más grande. Ese piensa, este viejito tiene edad de nefroangiosclerosis, pero hizo una renovascular en el muchachón. ¿Por qué? Porque no es el cuento que platicamos el otro día, que todos se la llevan tranquilos, que se sienten como campeón, que lo llevaron a la fuerza, ¿no? El viejito llega a urgencias con edema agudo pulmonar, con EBC, con crisis hipertensiva, con 4 antihipertensivos y un diurético, 3 antihipertensivos y un diurético y no mejora. Tiene la presión muy alta. Bien, daño renal más severo que en otra situación que la mayoría de los demás. Eso, un ultrasonido que reporta un riñón más chiquito y más grande, eso me hace pensar que ese señor de gran edad tiene renovascular. Bien. Ahora, me imagino que vas a hablar más de los jóvenes ahorita, ¿no? Con fibrodisplasia. Bueno, en general, ahora sí. La etiología, ¿no? Aparte de las dos que ya mencionamos, también está la estenosis bilateral. Esa la podemos, cuando es una hipertensión hiperdinémica, aumenta la renina, va a ser muy severa y va a evolucionar rápidamente a lo que es la insuficiencia renal. Se puede sospechar cuando al paciente le administramos viejas y aparece la hipertensión o ya tiene hipertensión y se agrava. Y la enfermedad de Takayama, que es una vasculitis. La enfermedad de Takayasu, igual que lo mencionó su compañera, con hablamos de vasculitis, pero es una vasculitis de gran vaso. Ese día nada más nos ubicamos en la de pequeño vaso. La vasculitis de gran vaso, que se llama enfermedad de Takayasu, esa no nos va a generar, porque no